tal? Dios te bendiga. Bienvenido una vez más a este estudio verso a verso del libro de los Hechos. Hoy vamos a continuar viendo este capítulo 27. Así que si gustas ir ahí acompañándome y tomando tu Biblia en esta porción, vamos a Hechos capítulo 27. En esta ocasión vamos a ver del verso 27 al 32 únicamente, ahí para que vayas ahí ya teniendo lista esta porción y me acompañes en este estudio. En este capítulo hemos estado hablando acerca de las decisiones que tomamos, ¿no? Y las consecuencias que muchas veces traen estas decisiones. Pero también hemos hablado de cómo debería ser nuestro actuar ante ciertas situaciones complicadas que se nos presenten y que se les presenten a la vida de las personas que nos rodean. Y todo esto debido a muchas veces a estas malas decisiones que se toman, ¿no? y que muchas veces traen estas consecuencias difíciles, y cómo estas personas también pueden tener cierto conflicto, ¿no? o puede presentarse cierto conflicto en la vida de las personas debido a la toma de decisiones equivocadas, ¿no? Incluso nosotros mismos también presentamos estas mismas situaciones o estas mismas complicaciones, ¿no? Debido a situaciones, a decisiones, mal tomadas, ¿no? Pero también decíamos, ¿no? Y hemos hablado acerca de que más allá de buscar señalar únicamente el error, ¿no? en estas decisiones o en estas consecuencias de estas decisiones, decíamos, ¿no? que debemos, más allá de eso, ¿no? de quedarnos en ese tema, ¿no? En ese tema del señalamiento, no debemos buscar ayudar a solucionar este tipo de situaciones. Debemos buscar ser esa persona que trae ánimo en los momentos complicados de las personas, que trae, decíamos, ¿no? luz en los momentos de oscuridad, y que trae paz y tranquilidad en medio de la tempestad, ¿no? Creo que decíamos, ¿no? Debemos ser más ese tipo de personas, o debemos buscar ser más ese tipo de personas, más que estar queriendo señalar constantemente el error de la gente, ¿no? Pero también hemos visto a lo largo de este estudio a Pablo confiando en Dios, ¿no? Decíamos, confiando completamente en Dios, en sus promesas, y decíamos que esto se debía a que Pablo mismo lo decía ahí, ¿no? Pablo era de Dios, ¿no? Dice, Pablo le servía a él, ¿no? Y es el motivo por el cual, uno de los motivos por el cual Pablo constantemente estaba confiando en Dios, creyendo completamente en Él y haciendo en todo momento su voluntad, ¿no? Y decíamos, de igual manera nosotros, de igual manera somos de Dios, ¿no? Y debemos hacer lo mismo que Pablo, ¿no? Confiar completa y verdaderamente en Dios, en sus promesas, porque también somos de Él, y esto nos debe llevar a tener esa confianza en Dios completa y entera, ¿no? Y comentábamos y decíamos, ¿no? En el video anterior lo maravilloso y lo hermoso que podría llegar a ser que gracias a nuestra vida, gracias a Dios, a que Dios nos bendice, nos ama, ¿no? y bendice nuestras vidas, haga lo mismo con las personas que nos rodean, ¿no? Que por medio de este amor que tiene para con nosotros, de su gracia, ¿no? Dios restaure y ayude a los que están cerca de nosotros, ¿no? Qué increíble y qué maravilloso sería esto. Decíamos en videos anteriores, o en el video anterior más precisamente, pero vamos ahora sí a la porción de este día que vamos a leer. Como te decía, es ahí en Hechos capítulo 27, verso 27 al 32, y dice: venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda, hallaron 15 brazas, y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa, y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, y vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Vamos a orar por este tiempo. Padre, te damos gracias, Señor, en este momento, Señor, por
una vez más, Padre, bendecirnos con tu palabra, Señor. Por una vez más, Padre, bendecirnos con este tiempo, Señor, de enseñanza de tu palabra y de guía, Señor, por parte tuya. Señor, te pedimos, Padre, seas guiándonos, seas tú tomando este tiempo, Señor, seas dirigiéndolo tú, Señor, si seas llenándolo de tu Espíritu Santo, Señor. Derrámalo sobre nosotros, Señor, y ayúdanos, Señor, a comprender y entender bien lo que quieres hablar a nuestras vidas, Señor. Abre nuestros corazones a ti, Señor. Abre nuestros pensamientos, nuestros ojos, nuestros oídos, Señor. Abre todo nuestro entendimiento, Señor, para que podamos discernir y entender correctamente tu palabra, Señor, y poder digerirla bien, Señor, y poder aplicarla constantemente en nuestras vidas, Señor. Te lo rogamos, Padre, te lo pedimos, te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Pues bueno, vamos a hablar un poco de lo que podemos ver en esta porción, ¿no? Iniciando en la lectura de hoy. Se nos dice que después de 14 días de estar, digamos, navegando, más o menos aproximadamente unos 14 días, más o menos este tiempo era el que tenían Pablo y los demás en este viaje, ¿no? Dice que tienen ya mucho tiempo, ¿no?, de estar navegando como a la deriva, dice ahí, ¿no? Después de este tiempo pasa un momento en el que ellos, los marineros, notan, ¿no?, que se están acercando a tierra, ¿no? Sospechan, les dice específicamente ahí, que hay tierra cerca, ¿no? Pero esto no es, digamos, una corazonada, por decirlo así. Ellos, al ser de madrugada, ciertamente no pueden ver muchas cosas a su alrededor, ¿no? Prácticamente están a oscuras, ¿no? Pero debido a su experiencia, ellos pueden notar o escuchar ciertos sonidos, ¿no? Y de esta manera ellos darse cuenta que de ciertas cosas, ¿no?, que están sucediendo a su alrededor, ¿no? Por ejemplo, ellos dice ahí que pueden escuchar el sonido de las olas golpeando las tierras, golpeando rocas, ¿no? Y esto significa en su experiencia para ellos que se están acercando a tierra firme, ¿no? Y dice ahí que al notar esto inmediatamente empiezan a tratar de medir la profundidad del mar. Dice que arrojando una sonda, dice ahí, esta sonda es una cuerda con una pesa amarrada, digamos, al final o en la punta, que sirve precisamente para esto, ¿no?, para determinar la profundidad del mar, ¿no? Y al estar haciendo todas estas acciones, ellos notan que conforme van avanzando en su recorrido, la profundidad del mar va a ser cada vez menor, ¿no? Y esto significa, y ellos lo saben, que cada vez están más cerca de tocar tierra, ¿no? Pero también significa que también corren un peligro, ¿no? El peligro de chocar contra estas piedras y contra estas rocas grandes, ¿no? Y esto debido también a la velocidad en la que ellos iban viajando, ¿no? Debido a esta tormenta que se estaba presentando, a estos vientos muy fuertes que estaban azotándolos a ellos, ¿no? Después de esto se nos dice que al notar todo esto, ¿no? Y esto es lo que a mí más llamó mi atención y en lo que mayormente quisiera profundizar, es en esta parte en la que dice que tomando en cuenta esta velocidad a la que iban y todo esto que les estaba sucediendo alrededor, la profundidad del mar, las olas chocando con tierra, con rocas, dice ahí que se asustaron y que tuvieron miedo, ¿no? Dice ahí en el verso 29, dice, y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciesen de día, ¿no? Se asustaron, ¿no? Ellos, ¿no? Tuvieron miedo, tuvieron temor de estrellarse con las rocas, ¿no? Y por este motivo dice ahí que empiezan a bajar estas 4 anclas por la parte trasera del barco, tratando de mantener el barco lo más quieto posible, ¿no? Pero era tanto su temor que estaban desesperados, dice ahí, ¿no? Que estaban desesperados porque amaneciera, porque estaban, como te decía, ¿no?, completamente a oscuras, estaban de madrugada, ¿no?, y no podían ver realmente lo que estaba pasando a su alrededor, y por eso ellos querían que amaneciera, ¿no?, para poder ver más claramente y tener una certeza, una claridad de lo que realmente los esperaba, o que tan cerca estaban de tierra, ¿no? Y esta parte, ¿no?, que dice ahí en el verso 29, ¿no?, que ansiaban, dice ahí,
y ansiaban, al final de este verso dice, ansiaban que se hiciese de día. En otras versiones lo traducen así, ¿no? Que rogaban, ¿no? Que rezaban incluso, dice ahí, que pedían a Dios, ¿no? Algo que me pareció a mí curioso, ¿no? Pero a la vez interesante, ¿no? Porque pensaba esto, ¿no? Pablo acababa de darle unas palabras de aliento a todas estas personas, ¿no? Les había traído, digamos, una esperanza, ¿no? Pero aunque Pablo haya hecho esto, ¿no? Aunque Pablo les haya compartido este mensaje esperanzador, vemos que ellos aún seguían teniendo temor, ¿no? Seguían preocupándose por lo que pudiera llegar a pasar. Y cuando Pablo les dijo que nadie perseguía, ellos seguían dudando, ¿no? Por eso me pareció interesante esta parte y me llamó mucho la atención, ¿no? Pensaba, ¿no? Pareciera que casi de nada, pareciera que casi de nada sirvió estas palabras que Pablo les compartió, ¿no? Este mensaje esperanzador que trajo a sus vidas. Pareciera que no sirvió, o que por un momento sirvió, o que los hizo de cierta manera en algún momento tranquilizarse o sentirse mejor. Pero luego pensaba yo, no, rápidamente otra vez volvieron a ponerse mal, volvieron a tener temor, ¿no? Que este mismo temor que estaban sintiendo antes de que Pablo les compartiera estas palabras, una vez más lo sienten, ¿no? Una vez más empieza a surgir en ellos este miedo a lo que pasará con ellos, como si a la primera dificultad que se les presenta después de escuchar estas palabras de Pablo, se cae una vez más, ¿no? No sé, yo pensaba, ¿no? Tal vez pudiéramos llegar a pensar o analizar, digámoslo así, que ellos realmente no confiaron en las palabras que Pablo les compartió, ¿no? Que no creyeron, que dudaron tal vez de lo que él les estaba diciendo, que no estaban, digámoslo, asimilando de una manera completa lo que Pablo les compartió, ¿no? Incluso, ¿no? Yo pudiera llegar a decir o yo pudiera llegar a pensar que incluso prácticamente ellos no confiaron realmente ni en Pablo ni en Dios, tampoco, ¿no? Mucho menos en Dios, ¿no? Y mi pensamiento era, ¿no? Qué increíble es esto, ¿no? Y qué difícil a la vez también, ¿no? No sé si tú concuerdes conmigo, ¿no? Qué difícil es que las personas, digamos, escuchen un buen mensaje, ¿no? Y que pueda ser este mensaje de bendición, ¿no? Para sus vidas, de fortalecimiento en sus vidas. Y que aparentemente lo entiendan o lo crean o lo estén asimilando, pero que al final te des cuenta que realmente esto no es así, ¿no? Que no sea completamente así, que sea solo una parte entendido o que sea solo por un momento asimilado o entendido, pero que al final no sea realmente o completamente asimilado, ¿no? Qué difícil es ver que ellos escuchan este mensaje y que aparentemente lo entienden, pero a la primera dificultad que se les presente, inmediatamente después que se les presente algo complicado, ¿no? Empiecen a temer otra vez y empiecen a dudar otra vez, ¿no? Es complicado, ¿no? Creo yo, es difícil y es hasta cierto punto, creo yo, digámoslo, increíble, ¿no? Así. Pero a la vez también pensaba, no, esto es algo muy común, ¿no? Esto es algo muy hasta normal, digámoslo así, y lo podemos ver hoy en día y constantemente en nuestra vida incluso también, ¿no? Muchas veces nos pasa esto a nosotros mismos, no solamente a la gente que digámoslo así, no tiene una fe verdadera, una fe completa, sino que también a nosotros que muchas veces constantemente nos estamos congregando o estamos escuchando la palabra de Dios o que la conocemos desde hace mucho tiempo, ¿no? Y también pasa, ¿no? Pero yo me pensaba esto, ¿por qué estos marineros estaban dudando, ¿no? O por qué hoy en día las personas en general, digámoslo así, seguimos o siguen teniendo temor y dudas con respecto a las situaciones que se les presenten, aún sabiendo y conociendo a Dios y creyendo en Él, ¿no? Creo que son distintos factores, ¿no? Los que pueden influir para que esto pase, ¿no? Creo que esto algunas ocasiones puede pasar por cierto desconocimiento que se tiene de Dios, ¿no? De todos sus atributos y de todo su poder y de todo lo que Él puede hacer en nuestras vidas y en la vida de todas las personas, ¿no? Porque pensaba esto, ¿no? Si bien Pablo
les dio este mensaje lleno de esperanza a todos estos marineros. Estos en realidad no sabemos si eran, digamos, creyentes o tenían una fe en Dios, ¿no? Pudiera ser que algunos sí, pudiera ser que algunos otros no, ¿verdad? Pero creo que yo, en lo personal, creo que mayormente no tenían una fe en Dios, ¿no? Y este desconocimiento que ellos tenían de Dios podía llevarlos a dudar o a no creer completamente, ¿no? Creo que esto pudo haber influido en ellos, y de igual manera, ¿no? A nuestro alrededor hoy en día podemos notar esto también, ¿no? Que muchas veces hay gente que no conoce realmente a Dios, o que cree conocerlo de alguna manera, pero no hay una fe completa, digámoslo así. Y creo que esto puede influir en las personas, así como influyó en estos marineros, para que vuelvan a dudar inmediatamente después de que se les presente algo complicado, o de que escuchen un mensaje esperanzador que pueda traer paz en ese momento para ellos, pero que inmediatamente después, en la primera situación complicada, vuelvan a dudar y vuelvan a tener temor, ¿no? Así como estos marineros, así como Pablo les dijo este mensaje, y inmediatamente ellos después dudaron. Pudiera ser que por este desconocimiento de lo que es Dios realmente, así puede pasarnos a nosotros y a muchos más que nos rodean, ¿no? en este tiempo, ¿no? Otra pensamiento que tuve acerca de esto, ¿no? Era que también puede que tengamos este temor, o que este temor regrese a nuestras vidas, o que dudemos de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, porque estamos alejados de Él, ¿no? Porque nos hemos distanciado de Él, porque no estamos en una completa o constante comunión con Él. Y esto creo que, en lo personal, creo que nos va a llevar definitivamente a dudar en muchas ocasiones, o a temer en muchas situaciones que se nos presenten, precisamente por esto, porque no tenemos una fe, digámoslo así, sólida, una fe firme, no estamos en constante comunión con Él, como te decía, con Dios, y definitivamente esto va a afectar nuestras vidas, ¿no? O puede ser que tal vez si tengamos esta comunión, digamos, que sí escuchemos su palabra, que sí oigamos de Él, que sí sepamos de Él, pero que realmente no profundizamos en lo que estamos escuchando, o en lo que estamos leyendo, no meditamos en lo que se nos está hablando. Digámoslo así, escuchamos la palabra, por ejemplo, nosotros que nos decimos cristianos, ¿no? que somos creyentes, pero no profundizamos en ella, no meditamos en ella, no la vivimos realmente, no vivimos completamente lo que estamos escuchando, lo que estamos aceptando, digámoslo así, o simplemente lo leemos, ¿no? Pero no estamos comprendiendo realmente lo que estamos leyendo, ¿no? Y por ende no lo ponemos en práctica, ¿no? Y por estos son, creo yo, algunos de los motivos que pudieran llevarnos a nosotros y a las personas en general a dudar de Dios, digámoslo así, ¿no? Y por esto yo creo, ¿no? Y pensaba esto, ¿no? Creo que por esto mismo hay muchos versículos que nos hablan acerca de no temer, de no angustiarnos, ¿no? De poner nuestras cargas en Dios, de creer en Él, de depositar nuestra confianza completamente en Él. Y definitivamente los conocemos, ¿no? Incluso a veces hasta los compartimos, ¿no? Pero, no sé, pero aún así, teniendo todo este conocimiento o conociendo todas estas cosas, seguimos dudando, ¿no? Y seguimos teniendo temor, ¿no? Aún así que la Biblia, la palabra de Dios, nos habla constantemente en ella de estas cosas, ¿no? De no temer, de no dudar, de depositar nuestra confianza en Él, en nuestro Dios. Pero nosotros a veces realmente no profundizamos, como te digo, no vamos más allá de solo leer y solo, déjame decirlo así, de sentir bonito y decir, ok, sí lo creo, pero realmente no lo vivimos en muchas ocasiones, ¿no? Y luego me preguntaba todo esto me llevaba a preguntarme, ¿no? ¿Cómo queremos, soportar el dolor o la angustia, ¿no? ¿Cómo queremos no tener más temor si estamos alejados de nuestro Señor, ¿no? Si no estamos confiando completamente o creyendo completamente en Él, o realmente en Él, en sus atributos, en su poder, si no estamos viviendo o creyendo realmente y completamente en su palabra, ¿no?
cómo queremos no tener este temor o no sentir este temor, esta angustia, este dolor, incluso en muchas veces si nos estamos alejando de Él, si no estamos meditando completamente en su palabra, si no estamos profundizando en ella y si no la estamos poniendo en práctica, ¿no? Como te digo, creo que también por eso la Biblia nos habla en muchos lugares de esta necesidad constante que debemos tener por vivir una vida plenamente y completamente entregada a Dios, ¿no? Precisamente hablando de lo que te decía hace un momento, de que hay muchos versículos que hablan sobre esto, ¿no? Creo que por eso nos habla la Biblia y nos lo reitera, constantemente. Nos habla de esta prioridad, ¿no? De que la palabra debe de ser una prioridad de nuestras vidas, ¿no? De estar constantemente meditando en ella, constantemente orando, ¿no? Incluso de estar regularmente y constantemente congregándonos. Nos habla constantemente de esto, ¿no? La palabra, ¿no? Y creo que se debe a que precisamente porque somos débiles, ¿no? Y definitivamente y verdaderamente necesitamos a Dios siempre en nuestras vidas, constantemente en nuestras vidas lo necesitamos absolutamente para todo, ¿no? Yo lo diría así, ¿no? Pero también esto me llevaba a otra pregunta, ¿no? Quisiera compartirla contigo también, ¿no? Yo pensaba esto, ¿no? Debemos nosotros, los creyentes, los cristianos, digamos, debemos tener o sentir temor, debemos estar angustiados los que creemos en Dios. Y creo que si fuéramos, digamos, muy, muy estrictos, ¿no? Con lo que la palabra nos dice, creo que la respuesta debería ser que no, ¿no? Si fuéramos muy, muy estrictos o sí, ¿no? O sea, si fuéramos muy apegados a lo que la palabra nos dice, creo que la respuesta inicial debería ser que no, ¿no? Que no deberíamos temer, que no deberíamos sentir miedo. Pero la realidad es que esto no es así, ¿no? Esto creo que es normal o es común, ¿no? Este miedo o esta angustia que muchas veces sentimos, ¿no? Es normal y esto pasa, ¿no? Pero yo recordaba un versículo, ¿no? Ahí en el Evangelio de Mateo precisamente, ¿no? En el capítulo 10, en el verso 28, que nos dice a quién debemos temer realmente nosotros. Y por esto que dice aquí en Mateo, que te digo que si fuéramos muy, muy estrictos o muy apegados a lo que la palabra nos dice, realmente no deberíamos temer, ¿no? Por precisamente lo que dice aquí, ¿no? Y quisiera leerte esta porción, ¿no? Mateo capítulo 10, verso 28. Jesús les dice a sus discípulos que dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, ¿no? Jesús les dice a sus discípulos, ¿no? que no le deben temer a nadie, ¿no? Que no deben temer a nadie que pueda dañar solo su cuerpo, ¿no? Pero que no pueda dañar su alma. Jesús les dice que no le teman a nadie, que no tengan temor incluso de nada, ¿no? Yo quisiera decirlo así. Que deben temer únicamente a quien puede dañar su alma, dice allí. Esto es refiriéndose a Dios, ¿no? Y creo que esto debería ser nuestro principal pensamiento, nuestro principal sentir, o deberíamos, digámoslo así, recordarlo y tenerlo siempre presente durante toda nuestra vida. ¿A quién debemos tener realmente temor, ¿no? ¿De quién debemos realmente temer en nuestra vida, ¿no? Creo que en términos generales debemos tenerlo siempre presente en nuestras vidas, pero principalmente creo que también en los momentos de incertidumbre, en los momentos que estamos pasando por situaciones que nos causen temor, que nos causen miedo, angustia, que incluso que nos causen dolores, cuando ahí más debemos recordarlo, ¿no? En esos momentos difíciles debemos recordar que nuestro único temor, o digámoslo así, nuestro único miedo debe ser a Dios y a nadie y a nada más, ¿no? Creo que esto nos puede ayudar enormemente en nuestras vidas, ¿no? Creo que, digámoslo así, esto es como una cadena, por decirlo así, una cadenita, ¿no? Como dicen. El tener siempre presente este tema, ¿no? De este temor únicamente a Dios.
creo que nos puede ir ayudando en todos los aspectos de nuestras vidas, en todas nuestras áreas, ¿no? Puede ir, digámoslo así, como permeando en cada una de ellas y nos puede ayudar, ¿no? a tener, digamos, esa tranquilidad de lo que esté sucediendo en nuestras vidas, a no temer lo que está pasando, ¿no? Porque como dice su palabra, ¿no? el temor a Dios es el principio de la sabiduría, ¿no? Y por esto mismo te digo, ¿no? que puede ir ayudándonos en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Porque esta misma sabiduría que viene de Dios, creo que nos puede ir llevando poco a poco y cada vez más constantemente a tomar mejores decisiones en nuestra vida y a tomar decisiones correctas, ¿no? Decisiones que en gran medida estén lo más apegadas a la voluntad de Dios y que sean realmente agradables para Él, ¿no? Hablando un poco o relacionándolo con este tema que hemos estado viendo en estos últimos videos de las decisiones, ¿no? de la toma de decisiones, ¿no? Creo que todo se relaciona, digámoslo así, ¿no? Y este temor únicamente a Dios que debemos tener nos va a ayudar también en ese aspecto de nuestra vida, ¿no? Creo que incluso también, ¿no? Hablando en el tema de la confianza que hemos también estado hablando, esto creo que también nos puede ayudar en eso, nos puede ayudar a tener una mayor confianza en Dios, ¿no? Nos puede llevar a entender que lo único que necesitamos en nuestra vida o lo que más necesitamos es a Dios y a nadie más, ¿no? Y por eso nos va a llevar a confiar completamente en Dios, ¿no? El temor que debemos tener únicamente a Dios nos puede llevar a comprender o a realmente o verdaderamente entender que Dios es el que mueve todo en nuestras vidas, ¿no? Que maneja todas nuestras vidas, que está obrando en cada una de ellas, de nuestras vidas, que Él está haciendo y que le está permitiendo que las cosas pasen y que las cosas sucedan y que todo lo que pasa en ellas es porque Dios así lo ha decidido, pero que también Él nos está acompañando en todos estos momentos, en todas estas situaciones. Él siempre nos está acompañando, nos va a llevar a comprender que nunca estamos solos y que realmente no hay por qué temer porque Dios está con nosotros, ¿no? Porque Él es el Dios Todopoderoso, que lo hizo todo y que puede hacer todo lo que Él desee, ¿no? Este entendimiento, esta comprensión de todo esto nos puede llevar a realmente confiar en Él, ¿no? Y al final de todo esto, al final de toda esta porción que leíamos, además de todo esto que te digo, creo que de nueva cuenta podemos ver así, como digámoslo así, una esperanza en todo esto que estamos viendo, ¿no? Pudiéramos decir que aparentemente no todos tuvieron miedo, casi todos, ¿no? Pero al parecer no todos, ¿no? Incluso hasta, no sé, tal vez algunos sí creyeron y confiaron en Pablo, pero no solo en Pablo, sino también en Dios, ¿no? Porque dice ahí que al ver que algunos querían huir, Pablo le advierte al centurión que esto no debe de ser así, ¿no? Dice ahí en el verso 31, dice, pero que Pablo le dijo al centurión a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse, ¿no? Estos marineros estaban buscando huir, ¿no? Estaban queriendo bajar este barco salvavidas, y Pablo les hace este señalamiento, ¿no? Si ellos hacen esto, nadie va a sobrevivir, ¿no? Recordando, ¿no?, la ocasión anterior en que Pablo le hace una advertencia a este centurión y en el cual no le hizo caso, ¿no? O no la tomó en cuenta, vemos que ahora sí lo hace, ¿no? Ahora sí impide la huida de estas personas, ahora sí toma en cuenta lo que Pablo le está diciendo, como pareciera, ¿no?, que está empezando a confiar en Pablo, ¿no? Y no solo en Pablo, como te digo, sino tal vez en Dios también, ¿no? Pareciera que el centurión está cambiando, ¿no? Que está tal vez incluso siendo transformado, no lo sé, ¿no? Y todo esto debido a las palabras de Pablo, ¿no? Debido a su ejemplo también, ¿no? A lo que él está haciendo, a lo que él está diciendo, ¿no? Pareciera que este centurión está siendo tocado por todas estas cosas que Pablo está haciendo, ¿no? Y esto me llevaba a pensar una vez más, ¿no?, en la importancia que debemos de tener nosotros y de hacer, ¿no?, de que a pesar de las circunstancias que estemos viviendo, que debemos estar firmes en nuestra fe, ¿no? Y no nada más estar firmes, sino ser congruentes con ella, ¿no? Creo que esto nos puede llevar a pensar, ¿no?, y a creer que hay una importancia muy grande
en que nosotros confiemos en Dios realmente y que en saber que Él está actuando en nuestras vidas y que la gente note esto, ¿no? Y que la gente vea que nosotros realmente, no solo de palabras, sino con nuestros actos estamos confiando en Él, ¿no? Porque como vemos aquí, ¿no? Probablemente como el centurión no estaba viendo esto y notando en esto en Pablo, y esto lo llevaba a creer en las palabras de Pablo, ¿no? Por eso lo que he hablado en anteriores ocasiones, ¿no? La importancia de ser esa luz en la oscuridad, ¿no? Esa esperanza, como te digo, en medio de la tempestad. Y aunado a esto, ¿no? Por eso la importancia, ¿no? También la gran importancia de compartir lo que sabemos, y no solo con nuestras palabras, ¿no? Sino también con nuestros actos, ¿no? Para poder de alguna u otra manera alcanzar a todo aquel que se pueda y traerlo de la oscuridad a la luz, ¿no? Por nuestros actos, por nuestra fe, por lo que decimos, por toda nuestra vida, con nuestra vida, poder hacer esto, ¿no? Y creo que es muy, muy importante, ¿no? Porque lo vemos en esta porción, o lo podemos ver de cierta manera en esta porción, pero lo vemos constantemente en la vida de Pablo, ¿no? Incluso en el siguiente estudio vamos a poder notar y profundizar un poquito más acerca de este tema, ¿no? Del ejemplo de nuestras vidas y de cómo puede permear en la vida de la demás gente y ayudarlos a salir de esos problemas y a salir de esa oscuridad en la que están, ¿no? Pero por lo pronto, con esto que termino, como siempre, ¿no? Espero que haya sido de bendición este mensaje para tu vida. Ayúdame y ayúdame a darle gracias a Dios por este tiempo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en este momento, Padre, por tu palabra, Señor. Te agradecemos, Señor, por tu guía, Señor, por tu instrucción, Señor. Sabemos que tu palabra es toda inspirada por ti, Señor, y es útil para enseñar, Señor, para instruir, para redarguir, Señor. Y por eso, Señor, venimos constantemente a ti, Señor, para poder ser instruidos por ti, Señor, y para poder ser ayudados por ti, Señor. Danos ese deseo constante, Señor, de servirte, Señor, de estar en constante comunión contigo, Señor, de creer completamente en ti, de confiar completamente en ti, Señor, y que de esta manera podamos ser luz en la vida de las personas, Señor, y poder traerlos, Señor, de la oscuridad en la que están, Señor, poder bendecirlos con tu palabra, Señor, y poder ayudarlos en todo momento, Señor, ser esa persona que trae ese mensaje de esperanza, Señor, y que puede traer calma en la tempestad, Señor. Te lo pedimos, Padre, Señor, y te agradecemos todo, Señor. Te damos toda la gloria y la honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Con esto terminamos. Ahora sí, gracias por escucharme una vez más y Dios te bendiga.